Shalom Aleichem, bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Cómo pasan este Shabbat? ¿Cómo empezaron el mes de Adar? El mes de Adar, un mes muy especial. Hoy vamos a hablar un poco de la perashá de la semana, la perashá Trumá que leímos ayer. Vamos a leer acerca de el mes de Adar, Purim, y luego Rivka va a hablar también de la Salahot de Purim y les va a dar algunas recetas para hacer los Mishloach Manot y para agasajar a toda la familia y a los amigos. El mes de Adar, que comenzó la semana pasada, hoy ya estamos en el 3 Gimel de Adar, tiene características muy interesantes desde el punto de vista del Sefer Yetzirah. Ustedes saben lo que es el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es una enseñanza, posiblemente el primer libro de Kabbalah, que viene de la tradición de Abraham Avinu, y que fue pasado a la escritura,
todas esas enseñanzas que se transmitieron de generación en generación por Rabbi Akiva hace unos 2000 años. Él encontró, Abraham Avinu, por el Brit Milá y por toda la revelación que le hizo Kadosh Baruj Hu, él vio la fuerza que había en la naturaleza. También recibió de los hijos de Noah, los descendientes de Noah, que traían la enseñanza de Adam al-Rishon acerca de los asuntos de la naturaleza. Dentro de los 12 meses del año, Adar es el último. Este año, que fue un año normal, no fue un año bisiesto, el mes de Adar es uno solo y es el último, es el número 12 del año. Porque de acuerdo con el año de los meses, el año comienza en el mes de Nisan. De acuerdo con el año solar, los meses comienzan en Tishrei, en Rosh Hashanah. Pero eso es de acuerdo al sol, pero de acuerdo a la luna, que de acuerdo a la luna se dividen los meses, el año comienza en Nisan. Y por supuesto Nisan es un año muy importante porque es el mes de la salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel nació. Entonces es muy lógico que el año se empiece a contar a partir de Nisan, desde el primero. El mes de Adar tiene que ver con el signo del zodíaco de los peces. El Dag es el Mazal, y el Dag es un Mazal muy especial porque tiene que ver con la pureza del pensamiento, de las intenciones, y cuando se anulan los malos decretos por el esfuerzo que nosotros hacemos, y el Kadosh Baruj Hu nos cuida, tal como pasó en la historia de Purim, que la mayoría de ustedes la debe conocer, pero estos días, estas 2 semanas que viene hasta Purim, vamos a charlar mucho acerca de eso. El ojo del pez que nunca se cierra representa a ese ojo que mira a toda la humanidad, el ojo de Dios que cuida y protege, y es lo contrario justamente de lo que se llama el mal de ojo. Tiene que ver con la letra Kuf, que la Kuf es el nombre, también es el nombre del mono, Kof, y por eso este mes tiene que ver con el mes de la risa. Pero Kuf también tiene que ver con Litkofef, Kfia, que quiere decir doblarse, someterse. Así como el mono camina doblado, agachado, él lo hace por propia naturaleza, porque así es como caminan los animales en general. El ser humano nació erguido, pero nosotros por propia voluntad, por libre albedrío, nos inclinamos y nos doblegamos frente a Kadosh Baruj Hu. Y también como el mono es el mes de la risa. El mono se ríe sin tener algún motivo especial, es su naturaleza. En cambio, para nosotros la risa es algo especial. Es la risa de la felicidad, de nuestra conexión con la familia, con el amor, con la esposa, con el Mashiach, con la Torah. Esa es la risa que tiene que ver con el nombre de Yitzhak. Shok quiere decir risa. Y es el nombre que le puso Lea, que le puso Sará a su hijo, cuando le dijeron que iban a ser un hijo a la edad de 90 años, 89 años, ella se rió, dijo Dios estaba riéndose de mí, pero en realidad no era que ella pensó que Dios estaba riendo de ella, sino que Dios se reía con ella. Es algo muy importante que tenemos que aprender. Cuando nosotros nos reímos de alguien, es algo que no corresponde.
Pero cuando nos reunimos con alguien, eso es una alegría mutua. Y es algo que uno tiene que aprender durante la vida, a no reírse de los demás, sino reírse con los demás. Incluso cuando se ríen de uno, no ofenderse y reírse junto con el otro. Entonces la risa cambia todo. Y es la risa de saber que estamos en el camino de la llegada del Mashiach. Bienvenidos a todos los que van llegando. Otra característica del mes de Adar es que tiene que ver con el vaso, el órgano del cuerpo, que es el vaso, y que tiene que ver con el sistema inmune. Entonces, la alegría y la afabilidad, el buen humor, hace que también el sistema inmunológico funcione mejor. Y respecto a la Kabbalah, en el árbol de la vida de las 10 Sefirot, ustedes saben que aparte de las 10 Sefirot, hay conexiones entre ellas que tienen que ver con las letras y con los meses. Hay 22 conexiones entre las Sefirot, líneas que van, canales de energía que las une. Es el secreto de cuando entra vino salen los secretos, que es justamente la idea de Purim, que uno tiene que tomar hasta que no sepa la diferencia entre bendito Amán y maldito Mordejai, porque la gematria de bendito Amán y maldito Mordejai es la misma. Y así también vino y secreto tienen la misma gematria, 70. ¿Y cuál es el secreto? Son los 32 senderos de sabiduría, que son las 10 Sefirot y las 22 letras del Aleph Bet. Esas 32 componentes que tiene el árbol de la vida de las 10 Sefirot, unidos por 22 canales de las 22 letras, a su vez, si se hacen líneas directas, van a ver que hay 12 líneas que unen las Sefirot, líneas completas. Y la línea que une a las Sefirot desde que corresponde al mes de Adar es la Sefirá que une a la Sefirá de Binah con Gesed. No vamos a entrar ahora con el tema de la Sefirot porque eso lo he estudiado muchas veces, pero la meditación en general de este mes de Adar es la relación, la unión que hay entre Binah y Gesed. Sefirot aparentemente opuestas, pero el verdadero Gesed es justamente cuando viene de la meditación y del entendimiento de Binah. Y entonces es muy propicio que este mes de Adar contenga la festividad de Purim, porque justamente fue el mes en que los judíos se alegraron y rieron, como dice la Megilat Esther, el rollo de Esther, y hubo alegría y regocijo entre los judíos. Así que esa es la idea que uno tiene que tener, y sobre todo cuando uno recibe buenas noticias en este mes de Adar. Prepárense porque este mes de Adar todos van a tener buenas noticias, especialmente cuando hay problemas judiciales o problemas económicos, incluso problemas de salud. Van a aparecer noticias que a lo mejor estuvieron esperando, que se resuelvan cosas, y este mes si no se resuelven 100%, por lo menos va a llegar la clave de que llegó la solución y que la redención, la solución del problema está ya en camino. Entonces,
Este mes de Adar tuvo dos días de Rosh Hodesh, el 18 y el 19 de febrero, que eran el 30 de Shvat y el 1 de Adar. En este mes de Adar se leen parshiot muy importantes que tienen que ver también con la preparación para el mes de Nisan, anterior a Pesach. Una es la perashá que leímos ayer, que es la perashá Trumá, el 2 de Adar. Y otra es la perashá de el Shabbat que viene, que es la perashá Tetzaveh, donde se lee la perashá Zahor. Zahor, la Haftará Zahor, que tiene que ver se lee una parte del libro de Shmuel 1. Les doy ya los versos para que lo lean y entiendan de qué se trata. Es la perashá de Shmuel 1, capítulo 15, versos 2 a 34. ¿Por qué es tan importante? Porque se llama Zahor, porque Zahor quiere decir recordar. Y si ahí se recuerda la guerra que hubo entre Shaul y Amalek. Amalek fue uno de los antecesores, uno de los ancestros de Amán. Entonces hay que recordar, estos son unos preceptos de la Torá, recuerda lo que te hizo Amalek, en la salida de la época de Egipto, del exilio de Egipto, cuando atacó a todos los retrasados. Y entonces Amalek representa justamente esa inclinación que hay dentro nuestro, a que nuestros puntos débiles sean los que nos llevan a hacer errores, nos llevan a traer problemas. Entonces la guerra contra Amalek quiere decir que tenemos que recordar constantemente que somos personas falibles, que somos seres humanos, y que tenemos puntos débiles, y que esos puntos débiles es justamente los que vinimos a reforzar en esta reencarnación. Tenemos que aferrarnos de nuestros puntos fuertes, de nuestras cualidades fuertes, para poder rectificar esos puntos débiles que viene a atacar Amalek. Amalek, Amán, Hitler, seguramente algunos de ustedes se acuerdan cuando fue la época de Saddam Hussein, que atacó en Purim al pueblo de Israel en la guerra del Golfo, y tuvo su merecido también, muriendo de la misma manera que Amán. Así que Arafat, toda esta gente que está dirigiendo la guerra infame que está asesinando a tantas personas, seguramente también son descendientes de ellos, se abusan de los más débiles, de las mujeres, de los niños, de los pueblos inocentes que quieren vivir en paz. Y entonces justamente la tarea nuestra como pueblo judío y los Benei Noach que cumplen los 7 preceptos es estudiar Torah, es aprender de todo esto y difundir entre todos los pueblos qué es lo que quiere Dios, porque la mejor forma de solucionar todos estos problemas es hacer que los políticos y que los gobiernos, que los pueblos se manejen de acuerdo con la Torah. Por eso es muy, muy importante, sobre todo ahora en nuestra época, recordar todas estas cosas y con eso darnos fuerza en nuestros momentos de debilidad para seguir nuestro trabajo sin descanso, que en definitiva, como siempre nosotros lo llamamos, es la tarea de traer al Mashiach, traer la redención a todos los pueblos.
Entonces, antes de Purim se lee la Perashat Zahor, y en general Purim tiene 2 días. Las luchas del pueblo para vencer a los que seguían a Amán en aquella época de Purim fueron comandadas por Mordejai y por Esther, y también por un personaje muy especial que apenas se cuenta en Megillat Esther, que era Daniel, el profeta Daniel, y que él fue el intermediario entre ellos dos para que puedan hacer todo la conspiración para vencer a Amán. Pero luego, una vez que ya fue todo, ya se había decidido, y el rey le dio permiso al pueblo de Israel para defenderse, entonces todos los pueblos, cuando el pueblo de Israel hizo teshuvá y hizo ayuno y se comprometió, entre paréntesis, Purim es dicen los sabios que cuando se recibió la Torá, los judíos fueron obligados a recibir la Torá, como cuentan algunos midrashim, que Dios puso a la montaña encima de la cabeza del pueblo de Israel. Y en Purim, el pueblo de Israel recibió la Torá, pero por propia voluntad. Esa es una de las características de Purim. Entonces, decíamos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, acuérdense que estamos hablando de la época entre el primero y el segundo templo, en el medio de los 70 años que estuvo el pueblo de Israel en el exilio de Babilonia, después de la destrucción del primer templo. Entonces allí Mordejai era uno de los ministros del rey, y él dirigió toda la conducta del pueblo de Israel para sobreponerse a su destrucción. Y entonces, cuando fue el decreto que era de exterminar a todos los judíos, en ese momento todos los pueblos vinieron a ayudarlos. Cuando los judíos recibieron la ayuda de Dios y se anuló el mal decreto, en realidad no se anuló el decreto de exterminarlos, sino que se le dio a los judíos la posibilidad de defenderse. Y entonces allí todos vinieron y fueron vencidos. Amalek, en la figura de Amán, con sus hijos y con todos sus seguidores. Esa lucha, decíamos, tuvo lugar entre el 13 y el 14 de Adar, Yud Gimel, Yud Dalet Adar. En todas las 127 naciones fue el día 13, específicamente, cuando terminó de vencer a todos los enemigos, y el 14 festejaron. Pero en la ciudad de Shushan Avirá, la capital del imperio, ahí fue el día 14. Entonces el festejo y el banquete triunfal fue el día 15. Por eso en Jerusalén y en algunas otras ciudades que estaban amuralladas, o sea que venían de aquella época, que parecía que tenían una conexión con la ciudad capital de Babilonia, se festeja el día 15, y el resto de Israel y el resto del mundo se festeja el día 14. Hay algunos que festejan el 14 y después van el día siguiente a Jerusalén para seguir festejando el día 15. Este año, como todos los años, va a haber una celebración de Galainay, así que esperemos que, como siempre, sea transmitida. Esperemos que todos ustedes puedan verlo y inspirarse para festejar ustedes también. Así que vayan preparándose. Hoy van a recibir recetas para las comidas y para los Mishloach Manot. Así que
cumplan todos los preceptos de Purim y despierten a todos los judíos que vean por allí, que vean que no están muy al tanto de la situación, vayan y díganles que se despierten. Bueno, entonces el día 13 ahí está el ayuno de Esther, y el día 14 y 15, ustedes en todo el mundo, el día 14 festejan Purim. Muy bien, hasta aquí el tema de Purim. Y ahora vamos a hablar un poco de la Perashá, que por supuesto está muy conectada con todo lo que tiene que ver el mes de Adar y la bendición de tener un templo, de tener una tierra de Israel. En la Perashá de esta semana, que comienza diciendo Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y habló Abayá a Moshe diciendo Daber Bene Israel Veikuli Truma Me et kol ish asher idvenu libo tikhu et trumati. Habla al pueblo de Israel y tomen trumá de toda persona que de su corazón sea, ¿cómo se dice?, caritativo, que su corazón caritativo van a tomar de él la ofrenda para mí. Truma. Entonces dice Rashi algo muy especial. Dice, ¿por qué dice Vaikhuli? Se los voy a escribir aquí. Vaikhuli. Vaikhuli quiere decir y tomarán. Una de las traducciones, y esto es interesante del tema hebreo, Vaikhub, la Bab es y, Hu y Hu es tomarán, y Li quiere decir tanto para mí, pero también, y especialmente cuando hablamos de Kadosh Baruj Hu, no significa solamente para mí, dice Hashem, sino que también dice de mí. Por eso, esto hay que interpretar muy bien, y hay muchas enseñanzas de este verso, especialmente de esta palabrita. Dice Rashi, ¿qué quiere decir Vaikhul li truma? Dice li lishmi, en mi nombre. Van a tomar una ofrenda que no tenga nada que ver con su propio beneficio, que no tenga que ver con el honor del que da, del que toma, sino lo van a tomar simplemente en honor mío, porque yo lo pedí. Por supuesto, Kadosh Baruj Hu, cuando nosotros cumplimos las mitzvot, Él nos llena de todo tipo de bendiciones, pero sobre todo cuando nosotros lo hacemos en su nombre, solamente por Él, en aras de Dios. Y sigue diciendo Rashi que la trumá, litrom quiere decir donar, una ofrenda, una donación, no es como el concepto de la ofrenda del corbán, que el corbán es acercar algo, ofrendar a Dios, sino que es una donación para algo que pide Dios, en este caso para ya van a ver que hay tres interpretaciones de lo que significa truma, y que cada uno tiene que cumplir con eso. Dice Rashi
que hay que separar. Y Afrishuli mimamonam nidva. Tienen que separar de su dinero, de su haber, una donación. Pero tiene que ser una donación que salga del corazón, dice así. Ahora, hay una meditación muy importante de Hasidut que nos trae el Rebbe, que quería compartir con ustedes, justamente acerca de estos conceptos que estuvimos hablando. Dice, Baikhuli Truma. Baikhuli Truma. ¿Ven acá donde estoy escribiendo? Truma. Y tomarán para mí una donación o de mí. Por supuesto, de mí significa que eso que están dando es algo que yo les di, es algo que me pertenece, porque todo es de Dios, incluso lo que tenemos nosotros. Entonces, como siempre, en Hasidut, por un lado, queremos aprender algo que esté en la Torá, en la Kabbalah, que tenga que ver con nosotros mismos, con nuestra alma, para entender bien entonces el mundo que nos rodea y a Dios. Y eso se hace a través de la meditación, y la meditación en el concepto y en el detalle que hay en cada una de las palabras, porque cada una de las palabras, de las letras, de los puntos, los espacios que hay en la Torá, tienen un significado. Entonces, recién decíamos que Li quiere decir Lishmi, en mi nombre. Pero hay un problema con estas palabras. ¿Por qué? Dice, hay que dar una donación que tenga una intención en aras de Dios. Pero entonces tendría que haber dicho algo diferente, no la palabra Baiku. Ahora van a entender por qué. ¿Qué dice la halajá respecto de esta truma? Por un lado, la trumá tiene que ver con los 13 elementos que se donaban para construir el santuario, el santuario del desierto. Esa es la primera donación. Después todo eso a través de los años, de los 40 años que estuvieron en el desierto y después cuando entraron a la tierra de Israel. Piensen que en la tierra de Israel, desde que salieron de Egipto hasta que se construyó el primer Bet HaMikdash, pasaron 400 años. El primer Bet HaMikdash duró 410 años. Luego hubo esos 70 años de intervalo del exilio de Babel, en que el Beit HaMikdash estuvo destruido. Luego se reconstruyó y fue el segundo Beit HaMikdash, que duró 420 años. Entonces hay una sucesión muy interesante de años donde el Mishkan, o las distintas formas que iba tomando el santuario, que todavía no era el santuario fijo de Yerushalayim, estuvo 400 años, después 400 más, y 410 años más, y luego 420 años más, el primer y segundo templo. O sea que todo esto fue hecho, si contamos los 70 años del exilio de Babilonia, fueron exactamente 1300 años. Sin el exilio fueron 1230. Entonces, por un lado, la trumá se refiere a los 13 materiales que tenían que ver con los metales, el oro, la plata y el cobre,
las piedras preciosas, la madera, la lana, el lino, los animales, perdón, no los animales, sino las tinturas, los cueros de los animales para poner encima el techo, y todas esas cosas que conforman 13 elementos diferentes para construir el Beit HaMikdash. Entonces, Trumá puede ser esas 13 cosas. También hay una Trumá que es para construir específicamente los Adanim. Adanim son los pies de plata donde se ponían las columnas de madera para formar el santuario. Y también hay otra Trumá que tiene que ver con la ofrenda de los korbanot. Esa Trumá, esa donación era para comprar los korbanot, lo que se llama korban tzibur, las ofrendas de la comunidad. Todos tenían que poner dinero, entonces cada día se ofrendaba un animal para expiación de toda la comunidad en general. Entonces hay 3 tipos de donación, pero de todas maneras esas donaciones tenían que ser, de acuerdo con la Torá, aparentemente donadas de corazón, de aquellos que dan de su corazón, sale de su corazón. Pero sin embargo, dice la halajá que esa trumá tenía que ser tomada de las personas, incluso si la persona no la quería dar. Entonces, ¿cómo puede ser que tiene que ser lishma, una trumá para mí, en mi nombre, en aras de Dios? Y esto nos trae una meditación que tiene que ver con algo muy actual en nuestra época. Si es en contra de su propia voluntad de la persona, si no lo quiere dar, entonces ¿cómo puede ser que sea lishma en aras de Hashem? Y entonces, en realidad, ¿qué significa lishma? Dice el Talmud, y así explica Hasidut, nos trae el Rebbe, que la intención, el significado de lishma no era respecto al que da la trumá, sino al que toma la trumá. Si no, la Torá tenía que haber dicho Baitnuli trumá, y me darán una trumá. En cambio dice Baikhu, y tomarán, le sacarán a la gente una trumá. Tomarán de la gente, y si aquel que no quiere dar se la van a sacar igual. ¿Por qué? ¿A quién se refiere esto, lishma, en aras de Dios? De los Gizbarim. Gizbar se refiere a aquellos encargados en recolectar la trumá, en los gobernantes, en los funcionarios. Entonces por eso está escrito Vaikhuli, lo Vaitnuli, y van a tomar para mí, no que van a dar para mí. Entonces, esa persona que toma la trumá del pueblo y la dedica a Dios, él la tiene que tomar en nombre de Dios. Y ese es justamente el error de nuestra época. En nuestra época la gente da, incluso la mayoría de las personas que dan impuestos al gobierno, lo dan en contra de su voluntad, si fuera por ellos no darían nada. Pero el problema, ¿por qué no quieren dar? Porque el que toma esa trumá y la tiene que utilizar, no la utiliza para el bien de la comunidad, no la utiliza en nombre de Dios, sino que la utiliza para su propio beneficio, tanto para su honor como para
tenerlo para robar, y etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las enseñanzas más importantes que nos trae la Perashá para esta época nuestra. Cuando uno da una bendición para algo sagrado, eso que uno está dando se vuelve sagrado, se vuelve Kodesh. Y cuando uno da ese 10%, no solamente se vuelve sagrado ese 10% que uno da, sino que todo el 100% de lo que uno tiene se vuelve sagrado. ¿Qué quiere decir sagrado? Que cuando nosotros lo damos ese 10%, significa que estamos declarando que el 100% pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Y que nosotros solamente lo tenemos porque Dios nos da para hacer una tarea en este mundo. Vinimos acá para hacer una tarea y Dios nos da los materiales y lo necesario para que nosotros la hagamos. Pero siempre tenemos que declarar, ya sea cuando bendecimos lo que comemos, cuando bendecimos por el bien que recibimos, por las cosas buenas que Dios nos da, cuando damos una donación en nombre de Dios, tenemos que saber que eso tiene que salir del corazón. Pero dentro nuestro también tenemos esas dos partes. Tenemos esa parte que es el alma animal, que es el que trabaja y se esfuerza y que gana el dinero y no quiere desprenderse de él. Y dentro nuestro está el alma divina, que sabe que todo eso que hizo, lo hizo porque Dios le permitió. Entonces esa parte nuestra es ese funcionario que tenemos dentro nuestro, que tenemos que, ese funcionario sí tiene que hacerlo en nombre de Dios. Y entonces esa es justamente la lucha constante que hay en la persona, de luchar para ver quién triunfa, si el alma divina o el alma animal. Entonces, cada vez que nosotros damos algo, incluso si lo hacemos pensando que vamos a obtener un beneficio, o que no tenemos más remedio y lo tenemos que dar, una donación para difundir la Torá y para que se haga sagrado en nombre de Dios, está bien, lo estamos dando a lo mejor no por propia voluntad, pero de todas maneras es un triunfo de ese alma divina que hay dentro nuestro, porque ese punto sagrado que hay dentro de nuestro corazón sí lo está dando de corazón, por más que conscientemente nosotros estemos completamente en desacuerdo. Entonces, esta es la novedad que trae Hasidut respecto a lo que es una donación. Aquel que da, que es aparentemente el dueño de la cosa, la tiene que dar aunque no sea en aras de Dios. Pero el que la toma, el que la va a utilizar para algo bueno, o sea, en la práctica, entre las personas están aquellos que donan, que se llaman los jubiles, los que tienen dinero y aportan su dinero, y están aquellos que lo toman y lo van a usar para hacer cosas para el Torá. Entonces, aquel que toma ese dinero tiene que estar consciente que lo está usando para difundir la Torá. ¿Por qué? Porque las cosas que pertenecen a la persona está en concepto de julín, está en concepto de algo profano. Y la persona que trabaja y que a lo mejor no sabe tanta Torá, él no tiene esa intención y no sabe cómo hacer para que algo que es profano, algo que es mundano, material, se transforme en algo sagrado. Pero aquel que toma ese dinero sabiendo que ese dinero lo va a usar para Dios, él sí tiene esa conciencia. Entonces, gracias a esa persona que toma el dinero y tiene la conciencia de que es para Dios, entonces ese dinero de toda la comunidad se transforma en sagrado. Por eso es tan importante entender bien de qué se trata esto de Vaikhul y Trumá. Y tomarán para mí una donación.
Entonces, para que una donación se transforme en un verdadero trumá, se transforme en una verdadera ofrenda para Dios, no solamente uno tiene que dar, por eso es importante saber a quién se da, porque uno piensa que a lo mejor uno da y después, pase lo que pase con ese dinero, eso se hizo sagrado. No, hay una responsabilidad del que da, de darlo para algo que sea correcto. Pero sobre todo el que toma ese dinero, y eso lo vemos hoy en día en forma muy salvaje, como estos musulmanes están llenos de dinero y millones, no solamente los del ISIS, sino en todos lados están haciendo y recibiendo donaciones, incluso en nombre de la Kabbalah, en nombre de un montón de cosas, que en realidad están abusándose y están usando eso no para difundir la Torah, sino para engrandecer su nombre o para propio beneficio. Entonces, es importante que eso que es material se transforme en sagrado. Y para eso tiene que haber dos componentes. Y el segundo componente, que tiene responsabilidad, tiene que saber que eso sea en nombre de Dios. También hay otra relación entre darse de acá, que es entre la persona rica y el pobre. En general se piensa que el rico no tiene mucho interés en dar, y el pobre quiere todo para sí, y él sí tiene una verdadera buena intención. Sin embargo, es al revés. El rico que da dinero a un pobre, él lo da y sabe que está haciendo una buena acción. Y mucha gente de buen corazón que tiene dinero es feliz ayudando a los demás. Entonces, eso es en aras de Dios. Pero el que toma la donación, la persona pobre o la necesitada, en general se lo ve como una persona baja y que no está haciendo ninguna mitzvah. Sin embargo, pregunta los jajamín, ¿por qué Dios hizo pobres y ricos? ¿Por qué no hizo a todas las personas ricas o con las necesidades satisfechas, que todos tengan lo que necesiten? Entonces no va a haber pobres, no va a haber necesidad de que uno le dé al otro. Justamente, Dios creó el mundo primero, Olam HaTov, el mundo del caos, donde nadie necesitaba a nadie, o mejor dicho, nadie se interesaba por el otro, y nadie tenía interés en dar y ayudar al otro, sino que cada uno quería ser propio. Esas son las 7 cualidades del corazón del Tou, no rectificadas, que tienen que ver con los 7 reyes que había en la tierra de Israel, de los cuales la Torah dice, nació y murió hasta el 7º. Entonces, esos 7 reyes que había antes de la pueblo de Israel, antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra, reinaron pero murieron, no dejaron nada dentro de sí. ¿Por qué? Porque cada uno pensaba en sí mismo y peleaban todo el tiempo, querían reinar. Se llamaba Ana Emloch, yo voy a reinar. Pero cuando entró el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel rectificó a esos pueblos a través de hacer lo que dice la Torah, o eliminarlos o incorporarlos, el pueblo de Israel tiene 12 tribus, pero en realidad son 13, porque son las 12 tribus que nosotros conocemos, más los levitas, y los kohanim están dentro de los levitas. Entonces, hay una relación muy estrecha entre el número, gracias a Sael, entre el número 7 y el número 13, porque el 7 es el punto central del 13. El 13 y el 7, cuando se unen, se produce una rectificación.
Y como ustedes saben, el número 13, el 7 tiene que ver con la naturaleza, y el número 13 tiene que ver con las 13 cualidades de misericordia de Dios. Para nosotros, el pueblo de Israel, el 13 es el mejor número. Es la palabra de la gematria Ejad, de la palabra Ahavá, amor, las 13 cualidades de misericordia, las 13, 12 más 1 Shvatim, tribus del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Hoy vimos que hay 13 tipos de ofrenda que se hacían para construir el templo. Entonces es un número muy especial que sirve para rectificar la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Son las 7 cualidades del corazón. Entonces, a través de dar truma, representada por esos 13 objetos, nosotros rectificamos las 7 cualidades del corazón. Y entonces entendemos por qué hay pobres y ricos. Dicen los sabios que existen pobres justamente para que exista el tema de la misericordia y de la tzedaká en el mundo. Porque Dios, cuando volvió a crear, después de la destrucción del mundo del caos, creó un mundo rectificado agregándole la bondad, la benevolencia. Entonces el equilibrio entre Gesed y Geburah, el juicio estricto, y la bondad, la benevolencia, es la misericordia. Y esas son las Yud Gimel Midot HaRachamim, esas son las 13 cualidades de misericordia de Dios. La relación que hay entre el pobre y el rico, el que tiene en abundancia y le da al otro, produce que este mundo sea equilibrado y exista la tzedaká, exista la justicia, la benevolencia y la misericordia en este mundo. Entonces, el que toma, el pobre, también tiene una mitzvah, también tiene que tener una intención al tomar eso, que no sea solamente para su propio beneficio, sino que al tomar eso y usarlo para salir de la pobreza o para comer, para poder cumplir las mitzvot, está haciendo que se revele la misericordia de Dios en este mundo. Y para eso, ese es uno de los motivos por los cuales fue creado este mundo, para mostrar la benevolencia de Dios. Entonces hay toda una relación muy especial entre las personas y siempre hay uno que tiene algo que el otro necesita. A veces uno es rico en algo y el otro es pobre en eso, y a su vez el otro es rico en algo y yo soy pobre en eso. Entonces, cuando hay esa interrelación entre las personas, se produce la interinclusión y la rectificación. Y así se produce la dulcificación en este mundo. Y así pasa también dentro de las cualidades nuestras. Cuando se interincluyen y actúan en equilibrio, en armonía, entonces se revela la misericordia de Dios en este mundo, se revela la esencia de Dios y se produce justamente el objetivo de la Perashá, que es Vaihul y Trumá, y entonces Beazul y Mikdash, Beshaham Tibotohan, y van a hacer un santuario y yo moraré dentro de ellos. No solamente del santuario, sino de ellos, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Todo eso está en esta perashá y es importante tener esto en cuenta cada instante que nosotros hacemos algo. Bueno, como ustedes ven, recién empezamos con la meditación, ya pasó 1 hora. Vamos a continuar en otro momento. Ahora va a continuar con la clase Rivka, mi esposa, que les va a hablar acerca de Purim, les va a hablar acerca de algunas alajot y también de algunas recetas para tener allí. Aquellos que llegaron un poquito tarde, los invito a luego con nuestra repetición a ver de nuevo del principio. Y acuérdense que dentro de 3 horas tenemos la clase de el Bati Legani, vine a mi jardín. Así que bueno, vamos a poner una melodía del disco de Purim,
Acuérdense, aquellos que no tienen el disco de Purim, que me escriban a jaime770gmail.com y les vamos a enviar algunas melodías por internet, por el email, para que ustedes la puedan bajar a la computadora y escuchar melodías de Purim. Que tengan todos buena semana, buen mes, Shavua Tov, Chodesh Tov, y siempre con alegría, porque Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Cuando entra Adar, aumenta la alegría. Ya volvemos. Hola, ¿cómo están todos? ¿Están preparados para el mes de Adar?
¿Cómo pasaron el fin de semana? Shalom, shalom, shalom a todos. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que estén tranquilos en sus casas porque hoy es domingo y Rishon y no se trabaja, ¿no es cierto? Están todos reunidos con la familia, aprovechando el día. Tengo un poquitito de alajot para seguir y después tengo para contarles todo lo de Purim. Pero siguiendo nuestros temas de alajot, estábamos por empezar un tema que se llama cómo adaptar los utensilios que tenemos en casa para hacerlos kasher. ¿Qué quiere decir hacerlos kasher? Entonces, acá tengo un libro que dice hacerlos kasher en relación a los utensilios significa limpiarlos de las cosas que no son kasher para utilizarlos con comidas que nosotros ya estamos transformando en nuestra cocina y que van a ser kasher. Entonces, o para usarlos para pesas también los tenemos que limpiar porque en pesas cambiamos toda la vajilla o kasherizamos la que tenemos. Entonces hay dos formas de hacer las cosas, de kasherizarlas, y una es a través del agua hirviendo y otra es a través del fuego. Entonces, de acuerdo al propósito o cómo haya sido usado el utensilio, tenemos la forma en que se puede kasherizar. Ahora, ¿qué es lo que podemos kasherizar? Solo podemos kasherizar utensilios de metal o de vidrio, porque los de barro, los de loza, los de madera, los de plásticos no tienen solución, no se pueden kasherizar, no los podemos pasar por agua hirviendo, el plástico se nos va a derretir, la madera igual absorbió todo lo que absorbió y nada se lo puede sacar. Y la loza o los platos de cerámica tendrían que ser vueltos a poner en un horno, en el horno que fueron realizados, y en cuanto lo ponemos a temperaturas frías tan fuertes, plástico no agarre, nada. En cuanto lo ponemos a temperaturas tan fuertes, se rompe. Así que lo enlosado tampoco se puede kasherizar. Todas esas cacerolas tan bonitas, todo el teflón, se pueden usar, sí que se pueden usar. Pero una vez que lo tenés que no es kasher, o que te confundiste y le pusiste algo de leche caliente en una fuente de plástico de carne, no lo puedo volver a reciclar, no lo puedo volver a utilizar como nuevo. En cambio, si yo tengo una cacerola que la usaba con cosas no kasher y la quiero transformar como estoy transformando mi cocina, la puedo limpiar, ahora voy a explicar cómo, y kasherizarla y volverla a utilizar con las cosas que voy a tener. Como por ejemplo, una cacerola o un cuchillo, un cubierto. Me quiero detener demasiado en esto porque les voy a perder lo de Purim, perdón. Entonces, un cubierto, tomo una cacerola, la lleno de agua y la hiervo. Y cuando el agua esté hirviendo, sumerjo el cubierto en esa cacerola hasta que vuelve a hervir el agua y lo saco y después lo lavo por agua fría. Y ese cubierto ya está limpio como si fuera nuevo y lo puedo usar tanto sea de leche como sea de carne. Creo que ha estado clara la explicación. Pero un cuchillo que tiene mango de plástico no se puede hacer. Esto no se puede kasherizar, por más que la hoja está bien, el plástico ya no se puede hacer. Entonces, todo lo que haya sido utilizado sobre el gas se puede poner en una cacerola y por la madera, exactamente, David. Y se puede kasherizar. Pero todo lo que hemos utilizado en el horno, bandejas, todo lo que tenga relacionado con el horno o con el fuego, como hacemos un lindo asadito, hay que volverlo a pasar por fuego. No todas las cosas necesitan que se ponga al rojo vivo, y eso siempre tenemos que preguntar antes de hacerlo. Pero por ejemplo, una bandeja de horno,
necesita pasarse por el fuego. Todo lo que va a ser hecho en la cacerola hay que limpiarlo bien antes de ponerlo adentro del agua hirviendo. Pero todo lo que va a ser limpiado con fuego no necesita, porque el fuego quema y saca todo lo que hay. Pero si una cacerola tiene mango de madera, manijas de madera, tampoco se puede cayerizar, a menos que le saquemos esas manijas y pongamos otras nuevas. Bueno, esto me tenía preocupada porque quería que ustedes sepan, ya que van a transformar sus cocinas y todo lo que quieren hacer, para empezar, es una de las cosas básicas que tenemos que saber. Ahora les voy a contar que tenemos la guía de Purim y les traje unas lindas recetas. Y acá traje también el modelo terminado, sin cocinar. Y les cuento entonces que la fiesta de Purim, como todos saben, se festeja el 14 de Adar. Y también hay un Shushan Purim. Y de ese tema les quería hablar. 14 de Adar es el próximo 4 de marzo. El día anterior es el ayuno de Esther, y antes de cortar el ayuno le escuchamos la Megilá. Pero también existe el Shushan Purim, y quería contarles lo que era, porque es algo muy importante saber por qué en Jerusalén se festeja Purim el día siguiente, no el día del 14 de Adar, sino el 15. Entonces les cuento que cuando los sabios instituyeron Purim, tomaron en cuenta que Shushan era una ciudad amurallada. Entonces decidieron que mientras que la mayoría de las ciudades celebrarían Purim el 14 de Adar, las ciudades amuralladas, en la época de Yoshua bin Nun, iban a celebrar Purim especialmente el día siguiente, que se llama Shushan Purim. Y es el cumpleaños de mi mamá y nunca me olvido. Los sabios querían establecer una diferencia, pero no querían que sean las ciudades de Shushan realmente, que era la ciudad amurallada. Quería que sean en las ciudades que realmente estaban en Tierra Santa. Entonces, la que cumple con todos los requisitos es Jerusalén. Y además hay otras ciudades que están en duda, por los cuales también se celebra en esos días, además del 14 de Adar, se celebra Purim. Y entonces tienen que escuchar la lectura de la Megilá 4 veces, y entre esas ciudades están Yafo, Aco, Hebrón, Fat, también que está en duda, y cuando nosotros vivíamos allá, corríamos todos los días de un lado a otro para leer la Megilá. Ahora les voy a contar un poquito. Y nos reuníamos en la casa de cada uno y uno que existía ahí, se escuchaba la Megilá. Entonces, sigamos con la guía de Purim. Y tenemos Purim el 14, Shushan Purim el 15. ¿Y cuáles son las alajot para estos días? Entonces ya dijimos, escuchar la Megilá antes de que termine el ayuno de Esther, antes de cortar el ayuno, y en Purim mismo una vez más. Después hay que dar Matanot Levionim. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que darle a los necesitados una mataná, un importe de dinero, poner una tzedaká que equivalga a una comida. Si no tenemos a alguien a quien darle, podemos ponerlo en una alcancía, o si no, entregarla al templo, como hacemos muchos, y si no, ponerlo en una alcancía y después designarlo para darlo de caridad. Por lo menos a una persona. Después, la mitzvah que todos nos divertimos mucho es disfrazarse, como hacen nuestros chicos. Bueno. Y también Mishloach Manot. Todos saben lo que es Mishloach Manot, ¿saben? Mishloach Manot tiene que tener alimentos de 2 berajot, 2 bendiciones. A una persona tenemos que entregarle
una fuente, un plato, con algo que hemos preparado. Para eso tengo hoy las recetas que les voy a dar. Puede ser una comida, una fruta o con una bebida, caramelos, golosinas. Acá en Israel los chicos reparten por todos lados. Y se lo enviamos a un amigo, a la persona que nosotros deseemos, a través de un sheliach, de un enviado, de una persona, que en nuestro caso generalmente son los niños, que lo entregan, y generalmente se acostumbra que los hombres mandan a los hombres y las mujeres a las mujeres. Aunque entre nosotros les voy a contar que las mujeres somos las que preparamos todo y se los damos para decirle, bueno, vos le vas a regalar a tu rab, tomá, acá tenés listo. Los hombres van a hacer algunas compras, pero las mujeres somos las que cocinamos, preparamos, adornamos y hacemos esos lindos paquetitos con moños que todos vamos a entregar. Y otra de las costumbres de Purim, y otra de las cosas que es una alajá, es la plegaria especial por los milagros, que se hace en la lectura de la Torá 3 veces en el día, en los reyes de la noche, la mañana y la tarde, y también cuando decimos la oración del final de comer, de gracias por la comida, Birkat Hamazon. Entonces, espero que les haya quedado clara, y si no la vamos a volver a repasar la semana que viene, un poco de estas costumbres, pero lo que más me interesa es, porque todos ustedes están esperando, nuestra receta. Tienen todos a mano en donde anotar. Les voy a dar una receta de algo que se come siempre 3 veces al año. En Purim, antes del ayuno de Yom Kippur. Shalom, shalom. Bienvenidos a todos los que llegan tarde, todos pueden ver la repetición después y espero que les guste. Y 3 veces al año les decía, y otra es cuando hay Haim Sukkot, como es el último día. No, Sukkot, cuando se come Kreplach. O Shana Rabba, en el último día de Sukkot. Entonces, les cuento que esta es la receta que nosotros siempre preparamos y se llaman Kreplach. Los Kreplach son como unos añolotis, una pasta rellena. En realidad se pueden hacer empanadas, todo lo que sea carne envuelto en masa. Pero esta es la receta que hacemos siempre y mis nietos siempre esperan las 3 veces al año para que son Kreplach. A ver si los escribo. A ver. No sé cómo es esto. Si los pongo. Jaime, quiero escribir una palabra acá. Ahora te lo pongo, Gaby, pero empiecen a anotar. Medio kilo de harina. ¿Este? ¿Y dónde escribo? Gracias. Sí, muy bien, así está. Entonces, tenemos medio kilo de harina. Yo les voy a ir mostrando. Lleva 2 cucharaditas de polvo de hornear, media taza de aceite, una cucharada de sal. ¿Están anotando? ¿Están todos por ahí? Si no, lo vuelven a escuchar en la clase. Un huevo y más o menos un vaso de agua tibia. Entonces, hacen una masa muy linda, que les quede tiernita, que se pueda estirar fácil. Y después lo hacen en bolitas chiquititas, como para hacer empanadas de este tamaño. Porque en realidad, primero hay que hacerlo en forma de empanada. No sé si lo ven. Acá. ¿Ven? Primero se cierra una empanadita. Está rellena. Ahora les voy a decir qué va de relleno. El relleno
se toma una cebolla bien grande, se la pica, se la dora un poquito y se pone carne picada para cocinarlo. Cuando está cocinado le ponemos pimienta y ajo a gusto y así, como les estoy contando, se rellena con una cucharadita cada kreplach. El tamaño lo deciden ustedes, puede ser así de grande, que después los tenemos que hervir, o lo hacemos un poco más chiquito. Acá tienen un modelo un poco más chiquito. Y una vez que está cerrado y apretado bien los bordecitos, estiramos las puntas, las juntamos y las doblamos para adentro. Y nos queda un kreplach. ¿Lo vieron? ¿Están? ¿Les llega? Esto lo preparan y si lo congelan es mejor. Y cuando lo van a querer utilizar para comer en la comida de Purim, les voy a mostrar de vuelta otro kreplach como se cierra. Ahí va. Estiramos las puntas, las juntamos y las damos vuelta y lo apretamos bien fuerte y nos queda. Una vez que tenemos hecha la cantidad que queremos, el medio kilo rinde un montón. Yo generalmente utilizo 1 kilo y me salen unos 90, más o menos. Es como una oreja, sí, exactamente. Entonces, una vez que está así, ponemos agua hirviendo con sal y aceite. Y cuando el agua está bien hirviendo, los vamos echando en el agua. Cuando suben, esperen 5 o 10 minutos, todos saben cocinar pastas. Y después hacen una salsa, como a ustedes les guste, le ponen una salsa o se pueden poner adentro de la sopa y comerlos adentro de una sopa. Acá a la gente les gusta mucho hacer sopa, caldo de pollo y cocinarlos adentro y comerlos. A nosotros nos gusta más con salsa de tomate. Esta es una de las recetas típicas para esta época. Y otra más son los osnei Amán, las orejas de Amán. Osnei Amán, vamos a escribir. Osnei Amán. Bueno, Amán con o sin H. Es a gusto de ustedes. Osnei Amán. Entonces, sí, vamos a dictar la receta de los osnei Amán. Agua hirviendo con agua y aceite, sí. Aceite y un poco de sal en el agua, Gaby. A tus hijos les va a encantar. Y el que no quiera rellenarlo con carne, lo puede rellenar con pollo molido o con verduras o con lo que quiera. Pero acostumbramos, como es Purim, comer carne envuelta en masa. Entonces ahora están preparados para la receta de los osnei Amán. 3/4 taza de azúcar, 4 huevos, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 taza de aceite o de margarina, a ver, un poco blanda la margarina, un chorrito de esencia de vainilla, 2 o 3 cucharadas de jugo de naranja, y es optativo, el que quiere le pone ralladura de naranja, yo no la utilizo, en realidad no. Y hacen una masa con esto, la amasan bien, las dos masas hay que dejar, esta y la anterior la dejan descansar media hora antes de utilizarla. Y de relleno, con medio kilo de dulce del que ustedes quieran, están perfectamente bien. Acá se usa mucho el dátil, el chocolate, la pasta de chocolate, pasta de maní dulce, dulce de albaricoque. También se le puede mezclar frutas secas, nueces, todo lo que a ustedes les guste. Y entonces hacen otra vez redondelitos del tamaño que más les guste. Yo los hice chiquitos, como es una masa dulce y una golosina, no hace falta que sea tan grande. Vamos a ver. Y una vez que lo tienen,
Vamos a ver si lo ven. Ahí está. Y una vez que lo tienen el redondelito, ponen un poquito en el medio, como un poquito más de media cucharita de dulce, y lo cierran como un triángulo. Siempre dejen un pedacito abierto para que el dulce no les haga explotar las masitas. ¿Sí? ¿Lo ven? Y cuando tienen cerrado el triangulito, para que parezcan las orejas de Amán, le aprietan las puntas. ¿Ven? Lo cierran bien y lo aprietan así. Y aquí tenemos a las orejas de Amán. Aquí se venden de todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores. Acabo de cerrarlo demasiado. Con semilla de amapola y miel también es otra posibilidad. 4 vasos de harina, Gaby. Todavía no terminé con la harina, me olvidé. No lo anoté. 4 vasos de harina. Perdón. Los pueden hacer. Yo les recomiendo que no hagan ninguna de las dos cosas muy grandes, porque si no lleva mucho relleno y les rinde poca cantidad. Si ustedes los hacen más chiquitos, en general no lleva agua porque tiene 4 huevos. Si te hace falta es más que un chorrito o un poquito más de jugo de naranja. Si ustedes los hacen muy grandes, lleva mucho relleno y rinde poco. Pero si ustedes los hacen medianitos, la cantidad de relleno es suficiente, como menos de una cucharadita, y eso es lo que está bien. Siempre dejen descansar la masa media hora porque después se estira más fácil. Y hacerla tiernita pero que no se pegue en las manos. En todo caso, ponen un poquito de harina sobre la mesa. Yo generalmente uso papel de horno. No paso aceite en las bandejas. Y lo ponen en el horno a 180, 200 grados, unos 10 minutos más o menos. Y después que salen, estas están sin cocinar, así que no las espolvorean con azúcar impalpable. Eso también es opcional, no a todos les gusta hacerlo. Pero si no lo van a espolvorear con azúcar impalpable, tienen que agregar un poquito más de azúcar en la masa. ¿Alguna otra pregunta? Espero que les salga rico, que prueben esta semana y ya dejen preparados para Purim y solamente las tengan que hornear, las sacan del congelador, del freezer y van al horno. Espero que les salga rico y que me muestren 3/4, dije azúcar al principio, 3/4 vaso. Azúcar, huevo, aceite. Si querés, Gaby, te lo repito. ¿Sí? Les va a quedar perfecto. Prueben esta semana y los chicos van a pedir más. Hola, Erika, tanto tiempo. Un gusto saber que estás acá. Entonces, era 3/4, vuelvo a repetir, 3/4 taza de azúcar, 4 de harina, 4 huevos, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 taza de aceite o margarina blanda, 2 o 3 cucharadas de jugo de naranja, esencia de vainilla y ralladura de naranja es opcional. Y el relleno, medio kilo de dulce, a elección de ustedes. Chocolate también es muy rico. Y un horno a 180-200 grados durante 10 minutos, espolvoreado a gusto de ustedes con azúcar impalpable, azúcar de, ¿cómo se llama? El azúcar finita, azúcar impalpable se llama en Argentina, pero no sé cómo se la sé, sí, perfecto. Eso también es a gusto de ustedes. Se está por terminar la clase, los dejo con un poco de música y con muchas ganas de festejar Purim y cocinar cosas ricas. Espero encontrarlos la semana que viene y ya tener un poco de alguna foto de los chicos disfrazados para la escuela. Gracias por estar con nosotros. Y acuérdense
queremos hacerle un Mishloach Manot al Rab y a ver si mandan una que de acá, si entre todo el grupo de Gala Naim en español podemos contribuir a mandarle un hermoso Mishloach Manot al Rab. Esperamos la contribución de todos y Shalom, Shalom a Sael, Shalom a la familia, que tengan una buena semana y que tengan muchas alegrías y que todo lo que sea con mucha simja, alegría desde lo profundo del corazón. Gracias a todos.